Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una reflexión un poco diferente. Sí, Vamos a explorar cómo alinear una misión personal, una visión más grande, ¿no? Y lo haremos basándonos en un análisis bastante particular que usa relatos bíblicos. efectivamente. Se centra mucho en la historia de Elías y su discípulo, Eliseo, Ajá. y la idea central, la que propone esta fuente, es que para alcanzar una visión, o para recibir eso que llama unción, Que podríamos entender como una capacidad especial, ¿no? O una bendición para algo concreto. exacto, una especie de empoderamiento para cumplir un propósito. Pues eso no llega así como así. Hay un camino, un proceso. Un proceso que este análisis ilustra con un viaje simbólico. Justo. El viaje de Eliseo por 4 lugares: Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán, antes de que Elías, digamos, le pasara el testigo. Muy interesante. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Desgranar qué simboliza cada lugar según esta interpretación y qué lecciones se pueden sacar sobre compromisos, sobre pruebas, sobre fe. La idea es ver qué pasos propone para pasar de la intención a la acción, ¿no? A esa acción alineada. Exacto. Pues empecemos por el principio. Primera parada. Gilgal. ¿Qué representa Gilgal en este esquema? A ver, Gilgal, según esta interpretación, es un punto de inflexión clave. Simboliza el fin de la dependencia externa. Dependencia externa. ¿Cómo? Pues usa la imagen del maná, el alimento que les caía del cielo a los israelitas en el desierto. Ah, claro. La provisión asegurada, pero pasiva. Eso es. Y en Gilgal el maná deja de caer. Tienen que empezar a comer del fruto de la tierra prometida. O sea, de lo que ellos cultiven. Bendecirá. Eso implica un acto de fe importante, ¿no? Dejar la seguridad del maná, Claro. que hoy podría ser, no sé, un sueldo fijo pero que no te llena, una situación cómoda pero limitada, Sí, sí, totalmente. Es soltar esa red de seguridad conocida. para lanzarse a cultivar algo nuevo, confiando en que habrá cosecha. La fuente lo plantea casi como una pregunta directa, ¿verdad? ¿Se está dispuesto a ese cambio? Totalmente. De hecho, menciona que lo lógico, lo humano, al llegar a Gilgal y ver que el maná cesa, sería quejarse. ¿Y ahora qué? Queremos más maná. Exacto. Pero la instrucción, según el relato, fue otra: construir un altar de agradecimiento por haber llegado allí, a la tierra de oportunidades, O sea, Gilgal es aceptar la responsabilidad. y agradecer la oportunidad de producir, confiar en la nueva etapa. Es el primer filtro que le pone Elías a Eliseo, según esto. Como diciendo, a ver, ¿estás dispuesto a dejar la dependencia y a trabajar por el fruto, a confiar? Entendido. Primera etapa superada, al menos conceptualmente. Asumir responsabilidad, confiar en el trabajo propio. Requiere valor. Pero el viaje sigue. Siguiente parada, Betel. Aquí cambia el tono, ¿no? Sí, Betel, aquí la cosa se pone más intensa. Se presenta como el lugar de la prueba, Del adiestramiento. del estiramiento, dice la fuente. Eso es. La templanza del estiramiento. Una expresión potente. Se recuerda a la lucha de Jacob con el ángel que fue precisamente en Betel. O sea, no es sufrimiento porque sí. No. La idea es que es un sufrimiento formativo. Es el proceso a veces doloroso de crecer, de fortalecerse, de desarrollar resiliencia, nuevas capacidades, que solo salen bajo presión, entiendo, como forjar el metal, ese estiramiento necesario. Exacto. La fuente da ejemplos muy, muy gráficos. Sí, recuerdo el de Pedro intentando caminar sobre las aguas. Ajá. Cuando Jesús le dice hombre de poca fe. Según esta lectura, no es tanto una regañina final, sino una invitación a estirar su fe. A ir más allá de su límite de ese momento. Eso es. Y otro ejemplo que da es el de alguien que es muy bueno técnicamente, un experto en lo suyo. Pero necesita convertirse en líder. Justo. Y ese salto requiere habilidades nuevas, enfrentarse a debilidades. Eso es pasar por Betel. Un adiestramiento que te saca de tu zona de confort, te estira. Y parece que ese proceso no siempre es bien visto por los demás. Menciona algo sobre Eliseo y otros seguidores de Elías. Sí, fíjate, dice que los hijos de los profetas, otros discípulos, como que trataron mal a Eliseo en ese proceso. Quizás por envidia o porque no entendían por qué él seguía tan pegado a Elías. Puede ser. Y eso subraya algo importante que plantea la fuente. Estar en ese camino, en ese estiramiento, a menudo genera incomprensión, oposición incluso. Claro. Requiere una convicción muy fuerte. Una fe que no dependa de la aprobación externa.
Exacto. Betel es la prueba de la perseverancia. Sigues adelante aunque sea incómodo, difícil, aunque te critiquen. Vale. Gilgal, responsabilidad. Betel, prueba y crecimiento. Superado Betel, ¿hacia dónde va Eliseo? A Jericó. Jericó. Y claro, al oír Jericó pensamos en los muros. La caída de los muros, sí. Pues eso es lo que simboliza aquí. La obediencia. La obediencia a la guía, a la visión, incluso cuando parece completamente ilógica. O hasta ridícula, ¿no? Especialmente en esos casos. Desde un punto de vista racional, humano. Claro, lo de dar vueltas a la ciudad tocando trompetas, pues como estrategia militar no parece muy sólida. Para nada. Y el análisis insiste en eso. Imagínate a la gente de Jericó viendo a los israelitas dar vueltas y tocar cuernos. Se reirían de ellos, seguro. Pues la lección aquí es esa. Para que caigan los muros, los obstáculos, a veces hay que actuar en fe, seguir la instrucción recibida. Aunque no entiendas la lógica. Ni veas resultados inmediatos, es confiar en la guía por encima de tu propio razonamiento o del que dirán. Y aquí es donde la fuente se pone muy personal. El orador cuenta experiencias propias para ilustrarlo. Sí, son anécdotas para aterrizar esto de la obediencia ilógica. Una es, curiosa, él se sentía llamado a temas de liderazgo, motivación para la vida, Sí. y recibió la indicación, o sintió que debía, dedicar un año entero a dar formación al personal de parques, cementerios y casas velatorias. Un entorno centrado en el duelo, la muerte, muy alejado de lo que él sentía como su línea principal. Totalmente. Él mismo dice que se sentía fuera de lugar, que no entendía el sentido. Pero sintió que tenía que hacerlo, que tocar la trompeta que le tocaba, por rara que fuera. Exacto. Y el resultado, según cuenta, fue sorprendente. Dice que aprendió muchísimo sobre acompañar en el dolor, sobre humanidad, cosas que valora enormemente y que no habría aprendido de otra forma. Un ejemplo claro de actuar sin ver el propósito final en ese momento. Sí. Y la otra historia es parecida en cuanto a la falta de lógica inicial. La de Miami, ¿verdad? Esa. Dedicar tiempo y recursos a formar a un grupo grande de inmigrantes colombianos en Miami, sin saber muy bien para qué, cuál sería el resultado tangible. Otra vez tocar la trompeta porque sentía que era lo correcto. Y la consecuencia inesperada, relata, fue que ese trabajo tuvo tal impacto que él y su equipo recibieron un reconocimiento como ciudadanos ilustres. ¡Anda! Y ese reconocimiento, fíjate, resultó ser clave para facilitarles la residencia permanente en Estados Unidos, que era algo que necesitaban justo entonces. Son ejemplos potentes de eso, de actuar con fe, obedeciendo la guía aunque no entiendas. Dejar de obsesionarse con el tamaño del muro, no. Y centrarse en dar las vueltas, en hacer lo que se te pide, confiar. Es priorizar la fidelidad a la visión sobre la necesidad de controlarlo o entenderlo todo. Exacto. Pura obediencia basada en la fe. Muy bien. Llevamos Gilgal, responsabilidad, Betel, prueba, y Jericó, obediencia y lógica. Nos queda la última etapa de este viaje simbólico, el Jordán. El río Jordán. En esta interpretación representa el cruce final, el paso hacia la promesa, hacia la visión cumplida, pero con un matiz importante, ¿Cuál? que se cruza reconociendo y viviendo activamente la dimensión, milagrosa de la intervención divina en lo cotidiano. O sea, no es solo llegar. No, es más una nueva forma de vivir. Ya no es solo creer en la visión u obedecer. Es experimentar que Dios actúa, que hay ayudas inesperadas. La fuente habla de ángeles ministradores. Sí, y de bendiciones que fluyen como resultado de haber pasado por las etapas anteriores con compromiso. Es como una conciencia de lo milagroso en el día a día, quizás. Justo eso. Integrar la percepción de que lo sobrenatural actúa en lo natural, como consecuencia de esa alineación profunda que se ha ido logrando. Vivir en la tierra prometida simbólica, pero no como un sitio, sino como un estado de conciencia y experiencia. Exacto. Donde se reconoce la mano de Dios en los detalles. Es el fruto de haber, pagado el precio en Gilgal, Betel y Jericó. Entendido. Pues si recapitulamos la propuesta de este análisis, el camino hacia esa unción, esa alineación plena, no es un salto directo. Ni mucho menos. Requiere pasar por estas fases. Primero, Gilgal. Dejar la dependencia, asumir responsabilidad, confiar en el fruto del trabajo. Segundo, Betel. Aceptar las pruebas como un estiramiento necesario para crecer. Tercero, Jericó. Obedecer la guía con fe, aunque parezca ilógica, sin ver resultados ya.
Y cuarto, el Jordán. Cruzar a una vivencia donde se reconoce y experimenta lo milagroso en lo cotidiano. Y, según el relato bíblico, solo después de pasar por todo esto con Elías. Solo entonces, Eliseo estaba listo para recibir esa doble porción que pedía, la capacidad de su mentor, no antes. Claro. Y eso lleva inevitablemente a la reflexión personal, ¿no? Obvio, la pregunta es, ¿dónde se encuentra uno a uno en este recorrido? La fuente sugiere algunas preguntas de autoevaluación. Sí, plantea cosas como, a ver, ¿hay un compromiso real con esa visión que se dice tener? ¿O es solo una idea bonita? ¿Cómo se reacciona ante las dificultades? ¿Se persevera o se tira la toalla a la primera de cambio? ¿Se pueden identificar momentos de la propia vida que se parezcan a haber pasado por un Gilgal, un Betel, un Jericó, con sus desafíos específicos? Y también plantea una elección de fondo, ¿no? Sobre cómo enfocar el camino. Si se intenta ir solo, confiando solo en la propia fuerza, en la lógica. O se busca activamente esa guía superior, esa unción, aceptando que el proceso incluye estas fases, que no siempre son cómodas ni lógicas. Exacto. Es una llamada a evaluar la profundidad del compromiso y la disposición a pasar por el proceso completo, que no es un menú donde elegir solo lo fácil. No, desde luego. La transformación requiere pasar por todo. Y para terminar, la fuente cierra con una reflexión, bastante directa, casi un desafío. Sí, lanza una pregunta, bueno, un poco audaz. Dice, pensando en tu situación actual, en tus decisiones, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Uf, Y a partir de ahí, reflexionar. ¿Se está haciendo lo necesario para acercarse a ese estándar? ¿O quizás se hace demasiado en áreas equivocadas? ¿O claramente menos de lo que se debería? es un espejo exigente, sí. Obliga a mirar la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace. Pone el listón altísimo. Y nos deja con una idea final para darle vueltas, que creo que resume bien todo el análisis. A ver, La pregunta es, ¿estamos de verdad preparados y, sobre todo, dispuestos a recorrer todo el camino? Gilgal, Betel, Jericó, Jordán. Exacto, con todo lo que implica. La renuncia de Gilgal, la prueba de Betel, la obediencia de Jericó, la conciencia del Jordán. ¿Estamos dispuestos a todo eso para recibir esa doble porción, esa plenitud en la misión? O por el contrario, ¿nos hemos quedado cómodos en alguna etapa anterior? Quizá disfrutando aún del maná sin querer cultivar, o evitando el estiramiento de Betel a toda costa, ¿O paralizados ante la falta de lógica de Jericó? sin querer avanzar hacia esa transformación completa que propone el viaje. Es una pregunta sobre nuestra disposición real a pagar el precio completo del crecimiento y la alineación. Definitivamente, mucho en qué pensar. Material denso.